A las personas Mucho gusto. que nos están viendo a través de este medio, gracias por seguirnos. Bendecimos su vida y vamos a dar inicio lo que Dios quiere enseñar el día de hoy. Nomás les recuerdo que el próximo lunes a las 8 de la noche estoy convocando a todos los servidores. Se les va a presentar el programa de lo que es gestión ministerial, la manera como se está trabajando y que todas esas herramientas nos sirven para un mejor funcionamiento, ¿de acuerdo? Quiero iniciar con una pregunta el día de hoy. Hoy nos vamos a enfocar, voy a retomar cosas que es importante que retomemos y que nos fortalezca nuestra postura en Cristo Jesús. Tú has escuchado que conocerás la verdad y la verdad te hace libre, ¿verdad? ¿Es la verdad lo que te hace libre? No es la verdad lo que te hace libre, dice, es el conocimiento de la verdad, la importancia de conocer Escrituras. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hubo un momento en el que el profeta Isaías tuvo una visión y él vio los serafines y estaba delante de la presencia de Dios, fue algo magnífico. Y vio cosas sobrenaturales que llegó un momento en que él dijo en Isaías 6:5, ¡ay de mí que soy muerto! Ahora, ¿por qué menciona el profeta Isaías estas palabras? Lo que estaba escuchando es que los serafines estaban diciendo, santo, 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 y estaban proclamando la santidad de Dios. Pero él se estaba viendo en base a su humanidad y aunque era un hombre de Dios, delante de la presencia de Dios, sentía que no valía ahí. No sé si me explico. Era un hombre que, pues en ese tiempo todavía no se consumaba el sacrificio de Jesucristo, no había sido renovado y por lo tanto la conciencia que tenía de él mismo le reprobaba, aunque él pensara que él estaba caminando de la manera correcta, delante de tanta majestuosidad de la presencia de Dios, él sentía que no valía. Dice, soy un hombre muerto, porque se sintió pecador, sabía que no tenía la justicia que necesitaba para estar en la presencia del Dios glorioso y el Dios santo, ¿de acuerdo? Ahora, mucha gente está consciente de que ha sido perdonado sus pecados, pero poca gente está consciente de que ha sido justificado. Son dos cosas muy diferentes que hay que entender. Muchos dicen, sí, es que yo fui perdonado y sé que vino Jesucristo y que me perdonó de los pecados, pero es diferente el conocer la justificación en su vida. Y quiero explicárselo con lo siguiente. Ser perdonado significa que ha sido quitado el pecado que había en mí. Punto. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquello que me separaba de yo poder estar en la presencia de Dios ha sido quitado. Ser justificado es ser vestido apropiadamente delante de la presencia de Dios. Para que me entienda, ser perdonado es como bañarse, quitarse toda la inmundicia. Y ser justificado es ponerse las ropas apropiadas para estar delante de la presencia de un ser supremo. Supongamos que un rey de un país muy rico le place adoptarlo usted y lo invita a que viva en su palacio. Primero se baña, se quita de esa inmundicia y luego le ponen las ropas apropiadas para estar delante de la presencia de ese rey. Okay. Bueno, estamos hablando del Rey Supremo, que no solamente nos perdonó y nos limpió de la inmundicia, sino que nos puso vestiduras de justicia, las que nos permiten tener una posición delante de Él al mismo nivel de gloria. ¿Por qué? Por amor, porque le plació. Así de sencillo. ¿Me van siguiendo? ¿Quieres mencionar algo? ¿No? ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Recuerdan que él
no se sentía digno, inclusive ya no venía calzado. ¿Qué fue la orden que escuchó del Padre? Pónganle las vestiduras. ¿Qué representaban esas vestiduras? La justicia. La justicia que le permitía estar otra vez en el palacio de papá, con el anillo que significa autoridad y poder. ¿Cuál autoridad y poder? La misma de papá. La misma. Es el amor sin medida de parte de Jesucristo. Es un amor que no tiene manera de expresarse. Entonces, hay una diferencia en lo que es mi posición en Cristo. La palabra habla de nuestra posición en Cristo y también habla de nuestro andar en Cristo. ¿Cuál es mi posición en Cristo? Mi posición es la manera en que Dios me ve en Cristo Jesús. Dios no te ve a ti en tu vieja naturaleza. ¿En quién te ve? En Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Esa es la posición que tienes en Cristo. Repito, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cómo los ve Dios? ¿Pueden decir con toda confianza, Dios me ve revestido de Cristo? Esto es, limpio y sin mancha. Por supuesto que sí. ¿Es por las obras que usted hizo? ¿Por lo que hizo quién? Por lo que Jesús hizo. Aquí hay una clave. Nunca se mire en usted mismo. Usted siempre se tiene que mirar en Cristo Jesús, porque así es como lo ve el Padre. Entonces es un cambio de mentalidad. Esa es una mentalidad de una conciencia de justicia y no una conciencia de pecado. Porque la conciencia de pecado siempre apunta a lo que pueda hacer el hombre. ¿De acuerdo? Entonces el hombre llega un momento en que tanto se esfuerza que no puede por sí mismo. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿No es precioso? Ahora, ¿cuál es mi andar con Cristo? Mi andar es la manera en la que yo vivo día a día. Ahora, ¿es perfecto mi andar? No, no lo es. ¿Por qué? Pues porque depende de las acciones que yo tomo, las determinaciones que yo hago, y todavía fallamos algunas veces. Vamos en ese caminar. Hemos sido perfeccionados en la esencia del Espíritu, pero nuestra alma tiene que ser renovada. Romanos 12:2. No te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que entonces puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mientras siga viviendo aquí en mi cuerpo, podré seguir fallando de vez en cuando, pero ese es mi andar. Entonces, debemos recordar que nuestra posición es la manera en cómo Dios nos ve en Cristo, y andar es mi manera de vivir. Dios siempre me ve en mi andar o en mi posición. En mi posición, siempre me ve en mi posición en Cristo. Entonces, ¿cómo me hace perfectamente justo ante sus ojos? Dios ha hecho 3 cosas maravillosas para hacerme perfectamente justo ante sus ojos. Primero, ha terminado con mi vida vieja. ¿De acuerdo? Número 2, me ha dado una vida nueva en Cristo. Y número 3, me ha dado a Cristo como mi justicia. En palabras sencillas, Dios quitó todo lo que yo era y me ha dado a Cristo como mi justicia. Veamos cómo Dios ha hecho esto. Dios ha terminado con mi manera antigua de vivir. Usted ya no me puede ver en el viejo León Felipe, porque ese ni siquiera vive ya. Ese hombre fue crucificado juntamente con Jesucristo. Yo ya morí. ¿Cuándo morí? El día que yo entregué mi vida a Jesucristo, ese día morí. Por eso Jesús decía, es necesario morir para que dé vida. ¿De acuerdo? Entonces, puedo decir, para las personas que vienen por primera vez, en segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Dios dice que te hace nuevo. No dice te voy a cambiar no, te hace nuevo. Tú eres una nueva creación, tú eres una creación celestial. Por eso dice que somos linaje escogido.
línea genética directamente de nuestro Padre. Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, entonces todos los genes de nuestro Padre vienen a nosotros. Ahora tú eres llamado hijo de Dios. Hay dos grandes verdades que se aplican a cada creyente. Cristo murió por mí o en mi lugar y yo morí en Cristo. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé que Cristo murió en mí? Porque la palabra de Dios lo dice. En Romanos 5:8 dice que Cristo murió por nosotros. Por quiere decir en lugar de. ¿Cómo sé que yo morí en Cristo? Porque también la palabra de Dios dice en Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Entonces en el cambio de conciencia, yo ya no voy a recordar quién era yo antes de Cristo. Como acaba de citar mi esposa, si ahora estás en Cristo, eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿se vale que yo me vea en mi antigua naturaleza? No. ¿Cómo voy a tener una vida de victoria? Cuando yo me mueva en la posición en la que Dios me ve a través de Cristo. Isaías veía delante de tanta santidad y tanta majestuosidad, él se sentía imperfecto, se sentía incompleto. Por eso decía, siento que muero aquí. ¿De acuerdo? Y hubo algo muy interesante. Uno de los serafines toma uno de los carbones encendidos y lo pone en su boca y le dice, ahora he quitado tu pecado. ¿Qué significa ese carbón encendido? Que también tiene que ver con piedras vivas. Si usted está en una fogata y pone piedras, llega un momento en que las piedras empiezan a arder. Pero ¿qué pasa si separa una piedra y la pone aparte? Entonces va a manifestar el enfriamiento y se va a empezar a oscurecer. Va a estar parda esa piedra. Pero en el fuego de Jesucristo siempre hay vida. ¿De acuerdo? Y es lo que puso, ¿por qué en su boca? Porque tenía que haber una confesión en su boca. Él tenía que dejar de pensar y dejar de decir quién era él para ahora aceptarse en la nueva posición en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque de ahí viene un llamado. Entonces Isaías pudo decir, heme aquí, Señor. ¿De acuerdo? ¿Puedo decir ahí algo, mi amor? Tú puedes decir todo lo que quieras. Fíjense, Isaías todavía no ocurría el nuevo nacimiento. Hasta que Jesús vino, entonces el Espíritu Santo, cumplió su obra consumada, murió y resucitó. Entonces, hasta entonces vino el Espíritu Santo. Y ya sabemos que tú ya en esa nueva naturaleza ya estás más cerca de Dios. Tú estás en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento solamente se manifestaba a ciertas personas. Pero ahora se manifiesta a todos. ¿Por qué? Porque Jesús vino y quitó ese velo. Ahora nosotros tenemos un acceso directo a su presencia. En cualquier momento tú puedes entrar a hablar con Él. ¿Sí? Y Él te escucha. En cualquier momento, en donde quiera que estés, te estés bañando, vengas en el carro, donde quiera que estés, el Espíritu Santo está contigo. La palabra de Dios dice que el que se ha unido al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros somos un espíritu con Él. Amén. El único sacrificio aceptable delante de Dios fue el de Jesucristo. El único. De hecho, en Hebreos dice que no hay otro sacrificio. Fue el único sacrificio aceptable. ¿Por qué les estamos diciendo esto? Por algo muy importante. Vuelvo al principio. Yo quiero que brinquen del nivel en que solamente fuimos perdonados. Se manifestó la gracia. Pero hay algo más. Tenemos una posición
Sin Cristo no podríamos estar delante de la presencia del Señor. Por eso dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Y te recuerdo que nadie es santo por sus obras o méritos. Yo sé que dicen algunos que debemos de guardar la santidad, pero nunca se refiere la Escritura a que tiene que ser alguna obra. ¿Me explico? Todo lo contrario, la misma palabra dice que Él es el que nos santifica, y santifica quiere decir apartado para. Tú con toda confianza puedes decir que eres santo, sí, siempre y cuando tengas a Jesucristo viviendo en tu corazón. Por eso dice la Escritura que tenemos entrada directa delante de Él. Y te quiero recordar algo. Tú sabes que todo el Antiguo Testamento, todo lo que está ahí es sombra y figura de Jesucristo, pero ahora tenemos la sustancia. Todos los sacrificios que se hacían, todo apuntaba a la obra consumada de Jesús. El tabernáculo apuntaba a la obra consumada de Jesús. El sacerdote, el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, solamente el sumo sacerdote, solamente una vez al año podía entrar donde estaba la presencia de Dios en el arca de la alianza. Ya tenía que haber pasado por el sacrificio en los atrios, tenía que haber pasado por el lavatorio, luego pasaba al lugar santo, donde estaban los 3 muebles principales, y luego estaba ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Recuerdan que en esa arca estaba la presencia de Dios. Había 3 artículos dentro de esa arca, que estaban las tablas de la ley, que le recordaba al hombre que la ley era preciosa y justa, pero que el hombre era rebelde e incompetente para poderla cumplirla por sí mismo. También estaba la vara de Aarón, que esa vara reverdeció, que le recordaba al pueblo, cuando todos se quejaban de Aarón, le recordaba al pueblo que lo que Dios levanta, Él lo sostiene. Se habían quejado de que Dios había levantado a Aarón, pero lo que Dios levanta, Dios lo sostiene. Entonces mostraba la rebeldía que tenía la gente hacia el líder que Dios le había levantado. Y también estaba el maná. El maná se encontraba en una vasija de oro que la gente llamó pan liviano, menospreciando la provisión de Dios. Si lees las Escrituras te vas a dar cuenta que siempre que comían maná jamás se enfermaron, jamás les faltó nada, todo lo tenían provisto, ¿de acuerdo? Pero había algo que cubría esa arca de la alianza. ¿Cómo se llamaba esa tapa? Propiciatorio. Ese propiciatorio era una hoja, una lámina de oro puro. El oro simboliza realeza. ¿Y a quién representaba esa tapa? A Jesucristo. Por eso dice la Escritura que Él fue propicio a nuestras injusticias. Entonces el sumo sacerdote, cuando entraba en la presencia del Señor, tenía que derramar la sangre. ¿Dónde derramaba la sangre? Sobre el propiciatorio, que era una sombra del sacrificio de Jesucristo. Dios podía ver lo que había dentro del arca, la ley, no. ¿Quién lo cubría? El propiciatorio. Entonces veía la sangre, y al ver la sangre sabía Dios que se había realizado el sacrificio, pero no solamente para perdón de los pecados, porque la sangre de Jesucristo es una sangre superior a la de los animales. Mientras la sangre de los animales únicamente cubría, la sangre de Jesucristo quitó el pecado. Y yo quiero que analices un momento esto. ¿Cuánto te ama Dios?
Hace ratito estaba platicando con mi hermano y estábamos conversando de que un papá, cuando su hijo falla, busca la manera de no exhibirlo, ¿verdad? Dios no va a estar recordando tus pecados, tus injusticias, jamás lo hace. Es más, Él juró por sí mismo que no se acordaría más de los pecados. Pero quiero que entiendas algo. El pecado es algo abominable para Dios. Y dice que el peso de nuestro pecado fue sobre Él. La ira de Dios fue manifiesta ¿en dónde? En el cuerpo de Jesucristo. Escúchame, pon atención con esto. Tus pecados, los míos, todavía los que ni habíamos cometido, dice que todo el peso del pecado fue sobre su cuerpo. Por lo tanto, Dios lo que hizo, por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí, Él se tuvo que tapar y separarse de Jesucristo. Es cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jamás había habido una separación. Pero ya todo el pecado, todo el peso del pecado del mundo fue sobre el cuerpo de Jesús. Y toda la ira fue sobre Él. Ya no había protección de Él. Los demonios se ensañaron con Él. Porque aún Jesucristo bajó al Seol. Eso es lo que muchas veces no se comparte, que Jesús, si Él no hubiera ido al infierno o al Seol, nosotros hubiéramos tenido que Él. Entonces ahí es donde dice mi esposo, Él, que todos los demonios estaban acechándolo cuando Él bajó a los infiernos para pagar por nuestro pecado. ¿Por qué? Por amor. Porque te ama. ¿Crees que el Padre no amaba a Jesús? Sí, pero Jesús y el Padre platicaron y dijeron, yo doy mi vida por amor a ellos, sabiendo que muchos lo iban a rechazar. Yo no entiendo por qué la gente rechaza a Jesús. Todo lo que hizo por nosotros fue bueno. Pero hubo un rechazo. Pero los que hemos creído en Él, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado y pagó un precio. Pero hubo una consecuencia, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Entonces, cuando hablo de justicia de Dios, no solamente estoy hablando del perdón de los pecados. Cuando hablo de la justicia de Dios, es tu posición en Cristo Jesús. Son posiciones de altura. Dice la Escritura que está sentado en los lugares celestiales juntamente con Él. No sé si me doy a entender. Te estoy hablando que ese cetro de justicia que habla la Escritura ahora está en tus manos. Te estoy hablando del poder y la autoridad que tienes en Cristo Jesús. De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y que nada te daña. Es justo porque así le plació a Dios, punto. No somos justos por lo que hacemos, somos justos por lo que creemos. ¿De acuerdo? ¿Puedo decir algo ya? Claro. También Jesús venció a la muerte. Jesús resucitó y venció a la muerte. Entonces nada te puede tocar a ti, nada, ninguna cosa que tenga que ver con la muerte. ¿Qué muerte puede ser? En tu matrimonio, con tus hijos puede haber muerte. Entonces Jesús venció a la muerte, no te puede tocar más. Jesús venció a la muerte y te ha dado vida, vida eterna. Tú sabes que cuando dejemos este cuerpo nos vamos a ir directamente con Dios y allá es donde realmente, bueno, desde aquí empezamos a gozar y vamos a ver todo lo precioso, toda la deidad, vamos a poder ver a Dios cara a cara. Y recuerda que Jesús dijo que Él iba a preparar morada, que se adelantaba porque iba a preparar morada para nosotros. Así que tenlo por seguro que tú tienes tu morada allá y aún tienes galardones, amén. De todo lo que tú estés haciendo aquí, allá te van a recibir con galardones. Entonces, ¿quién está trabajando para el Señor? Gloria a Dios. Y Jesús, ¿qué es lo que quiere? Almas
que venga cada día más gente al conocimiento de su palabra. Hace ratito platicaba con Patti y le decía, Dios murió por nosotros y nosotros trabajamos por las almas, para que cada día venga más gente al conocimiento de su palabra, que sea salva, que reine desde aquí, desde vida. Amén. Amén. En Isaías 61:10, si me lo ponen por favor. Dice, en gran manera me gozaré en Dios, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Estamos hablando de vestiduras de justicia. La justicia está directamente relacionada con reino, porque estamos hablando de no cualquier vestidura, estamos hablando de vestiduras de realeza. En Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces reino y justicia van de la mano. Tú no puedes reinar si no sabes cuál es tu posición en Cristo Jesús. Reinan, dice la Escritura en Romanos, los que reciben la abundancia de la gracia y el don o el regalo de la justicia. Si no has recibido el regalo de la gracia y el regalo de la justicia, no puedes reinar. Entonces, para reinar en vida, no tienes que hacer, tienes que recibir. ¿De acuerdo? Reinarán en vida los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿A dónde te quiero llevar? La justicia de Dios, dice también en Isaías, que es como un peón que trabaja para ti, que te dará como fruto paz y prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que permitía que Jesús hiciera los milagros que hizo? Que Él conocía cuál era su posición, y sabía cuál era su posición porque se había dejado llenar del amor del Padre para con Él. ¿Recuerdan cuando fue bautizado Jesús? Sale del agua y se escucha una voz que dice, este es mi hijo, ¿qué? Mi hijo amado en el cual estoy complacido. Jesús no había hecho ningún milagro, pero se afirmó en la palabra de amor del Padre. Por eso cuando vino Satanás y lo quiso tentar, Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, y no pudo hacer nada, porque le faltó algo a Satanás. ¿Qué es lo que escuchó Jesús? Este es mi hijo, ¿qué? Amado. Y lo único que le dijo Satanás, si eres hijo de Dios, ¿qué le faltaba? Amado. Jesús se había llenado del amor del Padre. Él sabía quién era en la posición del reino. Él era el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, esa justicia que Él comprendió emanaba de Él. Esa justicia le abría camino donde quiera que iba. Esa justicia permitió que cuando lo iban a apedrear y él estaba al borde del precipicio y la gente lo estaba rodeando, dice la Escritura que pasó en medio de ellos. Y el vocablo griego dice que se hizo invisible delante de ellos. Cosas maravillosas suceden cuando comprendemos cuál es nuestra postura en Cristo Jesús. Esa justicia es lo que permitió que sanara enfermos, que limpiara leprosos, que resucitara muertos. Esa justicia es la que abre puertas, y te lo estoy diciendo para que sepas cuál es tu posición de justo. No solamente eres perdonado, eres justificado. Entonces tienes las vestiduras de justicia. ¿Cuáles? Las mismas de Jesucristo. Así de sencillo. Porque cuando Dios te ve, dice que te ve revestido ¿de quién? De Cristo. No dice de Jesús, dice de Cristo. Son cosas diferentes. Cuando hablo de Cristo, estoy hablando no solamente de la persona de Jesús, sino de la unción, porque eso significa Cristo, la unción que trabajó en Él. ¿De acuerdo? Es esa unción, el mismo poder creativo de Dios que estaba operando a través de Él. Entonces, cuando Dios te ve revestido ¿de quién? De Cristo, de poder. Cuando en tu trabajo o estás por cerrar una negociación o tienes incertidumbre de algo, recuerda que eres la justicia de Dios
Y esa justicia trabaja en favor de ti para que te abra puertas y que tus negocios sigan prosperando. Y para que realmente estés viviendo la protección divina en tu vida. Y no operes jamás, nunca operes jamás en temor, sino que operes en esa misma confianza de quien está revestido. ¿A Jesús lo acecharon? Sí. ¿Le pudieron hacer algo? No, no le pudieron hacer nada. Jamás. Lo quisieron matar en varias ocasiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él dio la vida. Dice, yo soy el que pongo mi vida y la vuelvo a tomar, porque yo soy la vida, pero también soy la resurrección. ¿No quieres decir nada, amigo? Es que Él lo dice todo, ¿verdad? ¿Vas a decir algo? Bueno, ¿cuándo fuimos justificados? Cuando aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Eso es lo que te da el derecho de estar delante de su presencia. Porque sucedió algo milagroso que tú no pudiste ver, pero en el mundo espiritual sí se puede ver. Primeramente fuiste lavado con su sangre, perdonado, limpiado. Pero también fuiste revestido de Cristo Jesús. Cuando entendamos esto, vamos a dejar de juzgarnos unos a los otros. Que yo vea a cualquiera de ustedes y diga, wow, está revestido, que este hombre está revestido de Cristo, punto. Así de sencillo. ¿Qué tal si caminamos viéndonos a través de los ojos de Dios? Si aquí se nos apareciera el Padre, ¿qué vería? A Cristo en cada uno de ustedes. Diría, wow, el sacrificio de mi hijo aquí está presente, manifiesto. Así que nadie te menosprecie. Eres tan precioso y tan amado como el mismo Jesús. Les quiero leer, perdón, mi amor. Ahora sí. Les quiero leer el Salmo 112. Este salmo es para todos los creyentes y quiero que le pongas mucha atención. Salmo 112, ¿me lo pones por favor? Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Quién es temeroso de Dios aquí? ¿Y quién es? Bienaventurado, ok. Bienaventurado es supremamente bendecido. Así somos todos nosotros, supremamente bendecidos, simplemente porque Jesús vive en tu corazón. Amén. Dice en el siguiente, por favor. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Esto es para ti. El siguiente, por favor. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Ojo aquí. No dice que no tendrás malas noticias, dice no tendrá temor de malas noticias. No importa lo que venga, tú no tendrás temor porque sabes quién está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Amén. El siguiente, por favor. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos, hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Fíjate bien, su poder, el poder que Dios ha depositado en ti, esa unción. Amén.
Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Alaba siempre el nombre de tu Dios, porque Dios te ha dado todo esto. Amén. Entonces toma este salmo para ti. Tú eres un hijo de Dios, tómalo para ti y para tu descendencia. Porque la palabra de Dios dice que bendito eres tú y bendita es toda tu descendencia. Los hijos de tus hijos siempre van a ser benditos. Amén. Porque tú has creído. Gloria a Dios. Tú explicabas algo, mi amor, en la convención de mujeres. Sé que puede ser que tú hayas vivido una experiencia negativa en la cual peligró tu vida o uno de tus seres queridos, y muchas preguntas que se hace uno es, bueno, ¿y dónde estaba Dios, pues, verdad? Sin embargo, Dios está siempre presente, ¿de acuerdo? Pero Ale, quiero que les expliques, mi amor, lo que significa, lo que escudriñaste, lo que es la mano de Dios y cómo la mano de Dios, bíblicamente, cómo opera en favor de los creyentes. La palabra de Dios dice que la mano de Dios está contigo, siempre. Y la mano de Dios opera para los hijos como bendición. Pero también en la palabra parece que la mano de Dios opera para nuestros adversarios, pero para juicio. Así es. Entonces tú tienes el poder en tu boca de decir y orar, Señor, tu mano está conmigo y yo sé que siempre me va a dar bendición, porque es tu favor el que me rodea y el que me protege. Pero Señor, tu mano está en contra de mis adversarios. Y la palabra de Dios dice que si te ha robado el enemigo en algo, 7 veces te tiene que recuperar aquello que te ha robado. Sí. Amén. Entonces, en cualquier área que te haya robado, ora y dile a mi Dios, los hijos de Dios no podemos ser robados. Y todo lo que el enemigo me robó, 7 veces me lo regresa. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces, en los momentos de oración, tú dices, Señor, tu mano poderosa está conmigo para bendición. Yo soy bendición donde quiera que esté. Y la gente lo va a ver. Y tu mano poderosa está en contra de mis adversarios. Si Pablo lo hizo, acuérdate que había un profeta falso, se llamaba Barjesús. Y él venía y era mentiroso. En Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles. Él venía y mentía. Y quería separar a la gente de la palabra de Dios, pero Pablo, por revelación del Espíritu Santo, le dijo, la mano de Dios esté contra ti. ¿Y qué pasó con este hombre? Dice que quedó ciego, porque se tiene que cumplir lo que dice la palabra. Él era piedra de tropiezo y no quería que la gente llegara al conocimiento de la palabra. Entonces, el poder está en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús ahora es el que vive aquí. Entonces acuérdate, todo lo que tienes, todo lo que quieras detonar en tu vida, háblalo. Por eso dice la palabra de Dios, creí, por lo cual hablé. Amén. Por eso es de que vemos en algunos pasajes, por ejemplo, de Hechos de los Apóstoles, cuando hacían milagros, maravillas, decía, porque la mano de Dios estaba con ellos. Y cuando habla también de la mano de Dios en juicio contra el adversario, por ejemplo, cuando hacían guerra contra el pueblo de Israel, decía, porque la mano de Dios estaba con el pueblo de Israel y por eso derrotaron al enemigo. Y quiero terminar con esto. Job, si lees todo el libro de Job, te vas a dar cuenta que Job realmente se movía a él en justicia propia, en su propia justicia. Inclusive decías que yo soy justo. Hasta después entendió que la justicia no dependía de él. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando uno busca su propia justicia, entonces es Dios para uno mismo. Job, de operar en fe, comenzó a operar en temor, no porque Dios no estaba con él, pero acuérdense que nosotros somos mayordomos de lo que sucede aquí en la tierra. Entonces dejó de
de ofrendar en fe y comenzó a ofrendar en temor, pues decía, por si mis hijos pecan, ¿verdad? Y vino una gran pérdida para con sus hijos y para con sus finanzas. ¿A dónde voy con esto? Si tú operas en fe, vas a tener siempre ese cerco de la bendición de Dios en tu vida. Si comienzas a operar por tu propia cuenta, te sales de ahí. Por eso cuando se le presentó Satanás a Dios, le dijo Dios, ¿de dónde vienes? Y dijo, de rodear la tierra. Fíjense lo que hace Satanás, nomás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Le dijo, claro que sí, pero pues no puedo hacer nada. Dice, no le ha acercado. Sabía Satanás que no lo podía tocar porque había un cerco. Lo que no se había dado cuenta Satanás es de tanto rodear la tierra, ya no había pasado por ahí, que ese cerco ya se había venido para abajo. ¿Quién lo tumbó ese cerco? ¿Dios? No, lo tumbó Job. ¿A través de qué? A través del temor. Porque Job después declaró, me aconteció lo que yo temía. ¿De acuerdo? Entonces comenzó a operar en temor. Usted no puede operar en fe y en temor al mismo tiempo. Usted no puede decir, tengo frío y calor al mismo tiempo. Como la ola del mar, dice la palabra, ¿verdad? No seamos como la ola del mar, que vamos y en retroceso, vamos, no creemos, plántate bien en la fe. Entonces usted cuando camine, usted sabe que es la justicia de Dios. Usted sabe que es lavado con la sangre de Jesucristo. Háblelo. No le gusta ni al diablo, ni al legalismo que uno hable así. No le gustas, pone como que tú eres la justicia de Dios. Yo soy la justicia de Dios en Cristo, no por lo que yo haya hecho, es por lo que dice la palabra de Dios. Dios lo dijo y si Dios lo dijo, para mí es suficiente. ¿De acuerdo? Con toda humildad, porque hasta para eso hay que tener humildad. No tiene nada de humildad decir, ay, soy una cucaracha. Eso no tiene nada, lo único que hacen es pisotear la sangre de Jesucristo. Usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, lavada con su sangre. Es la misma justicia de Dios, todo el poder que operó en Jesús ahora está en usted y tiene que aprender a cómo administrar ese poder. ¿De acuerdo? Denle un fuerte aplauso a la palabra. Reciban a Cristo. Bendito. Muy bien, entonces cuando nosotros lo hacemos a la manera de Dios, todo es más fácil. ¿Por qué? Porque tú sabes que no es en tus fuerzas, es alguien superior a ti. Por eso ahora obra la gracia, ya no la ley, porque la ley siempre lo queríamos hacer en nuestras fuerzas. Pero ahora con Jesús tú dices, como dice León, es la humildad que tienes para recibir de Él, de decir, Jesús, tú ya lo hiciste, yo solamente recibo de ti. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en el ungido y su unción, no en nuestras fuerzas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Pues yo invito a las personas. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Yo te invito a que hagas la siguiente oración conmigo. Di, Señor Jesús, en este momento abro mi corazón. Yo creo que tú veniste y moriste por mis pecados. Recibo el perdón de ellos y creo que tú resucitaste al tercer día según las Escrituras. Si has hecho esta oración, te felicito porque has nacido de nuevo. Ahora tienes tu boleto para la vida eterna. Soy León Felipe Rubalcaba, pastor de Restaurando tu Vida, y a continuación te mostramos la información para que te pongas en contacto con nosotros. Bendigo. It's all about you.